Vivian de la Torre rompe el silencio y confiesa todo en una entrevista exclusiva sobre la trágica muerte de Valeria Márquez. Entonces, en el momento en el que pasó, pues lo que pasó con Vale, yo incluso llegué a pensar que le habían lanzado como, no sé, como esas pistolitas de confeti. Después de semanas de rumores, acusaciones y dolor, Vivian habla por primera vez y nos revela la verdad detrás de la tragedia que marcó sus vidas para siempre. Aquí te contamos todos los detalles que no te puedes perder. Como que se agachó y se fue como para un lado, pero ya no, como que no agarré yo la onda de lo que estaba pasando hasta que vi que literalmente pues ya estaba casi pues desplomándose a la mesa. Vivian de la Torre y Valeria Márquez no eran simplemente dos influencers, eran dos almas que se encontraron en el inmenso mar de las redes sociales, en una época en la que el internet parecía ser un universo sin fin y sin rumbo, pero que para ellas fue el escenario perfecto para forjar una amistad tan intensa como compleja. Se conocieron cuando ambas tenían apenas 15 años, en una convención de creadores de contenido juvenil en Ciudad de México. Fue una conexión instantánea. Aquel día no solo intercambiaron sus números, sino también algo mucho más valioso, una confianza que, con el tiempo, se convertiría en complicidad. Desde entonces, compartieron confidencias como si fueran hermanas. Se contaban todo, desde los miedos más íntimos hasta las metas más ambiciosas. Juntas viajaron a lugares que jamás imaginaron, París, Madrid, Nueva York, pero también compartieron cuartos de hotel modestos en ciudades olvidadas, grabando contenido para sus seguidores, soñando con cambiar el mundo desde sus pantallas. Sus redes se convirtieron en una especie de diario visual que millones de personas seguían a diario, fascinados por esa mezcla entre glamour, honestidad y ternura que irradiaban juntas. Pero, como en toda amistad profunda, también enfrentaron tormentas. Hubo momentos en los que la fama comenzó a cobrarles factura. Los comentarios malintencionados en redes sociales empezaron a sembrar pequeñas grietas. ¿Por qué Valeria tiene más seguidores? Vivian se ve molesta cuando Valeria habla, se nota que ya no se soportan, frases como esas comenzaron a filtrarse en su burbuja. Los celos aparecieron, aunque no como odio, sino como inseguridad, como ese miedo a perder a quien uno más quiere. Se distanciaron por meses. Dejaron de seguirse en Instagram. Hubo un silencio que sus fans interpretaron como el fin definitivo. Sin embargo, el amor que las unía era más fuerte que cualquier algoritmo. Años después, cuando ambas ya eran adultas y habían pasado por rupturas amorosas, traiciones del medio y problemas de salud mental, volvieron a reencontrarse. Fue en un evento benéfico. No había cámaras, no había guión, solo una mirada que lo dijo todo. El abrazo duró minutos. Lloraron. Se perdonaron sin palabras. Desde entonces, su amistad resurgió con más fuerza. En cada publicación, en cada historia compartida, se notaba que habían dejado atrás las comparaciones. Ya no eran niñas compitiendo por atención, eran mujeres reconociendo en la otra una parte vital de su historia. No le tenía envidia, dijo Vivian entre lágrimas durante la entrevista con Mafián, dejando claro que lo que existía entre ellas era una admiración mutua. Que pese a todo lo que se decía en internet, su relación se había reconstruido sobre bases más sólidas. Y aunque la tragedia irrumpiera como un rayo en mitad de la calma, aunque la vida les arrebatara la oportunidad de envejecer juntas, nada podría borrar lo vivido. Estaban bien. Unidas. Y eso, más allá de cualquier titular o especulación, es lo que verdaderamente quedará grabado en quienes conocieron su historia. Una historia de amor fraternal, de lealtad y de redención, tejida entre likes y lágrimas, pero, sobre todo, desde el corazón. El 13 de mayo, Vivian de la Torre despertó con una sensación especial. No era un día cualquiera. Aunque no había ninguna fecha señalada, sintió el impulso de hacerle un gesto bonito a Valeria, como solían hacerlo en los viejos tiempos. Su relación se había fortalecido tanto últimamente, que los pequeños detalles volvían a formar parte de su dinámica diaria. Pensó en enviarle flores, un ramo colorido que representara la alegría que Valeria solía irradiar. Sin embargo, por cuestiones logísticas, el envío no pudo concretarse. Frustrada pero decidida a no dejar pasar el momento, optó por algo más informal, pero igual de significativo, un peluche acompañado de una bebida energética, una de las favoritas de Valeria, que solían compartir en sus noches de edición de videos. Mientras esperaba la confirmación del envío, Vivian se acomodó en el sofá de su departamento y se conectó a la transmisión en vivo que su amiga había anunciado horas antes. Era una de esas transmisiones espontáneas que Valeria solía hacer para conectar con sus seguidores, charlar, leer comentarios y mostrar parte de su cotidianidad. Todo parecía normal, Valeria sonreía, hacía bromas, interactuaba con su audiencia.
Pero de repente, el tono cambió. Se escuchó un ruido seco, un estruendo que Vivian, en su inocencia, confundió con efectos o, tal vez, con confeti. Pensé que era confeti, diría más tarde, con la voz rota, al recordar ese momento. Pero su mente no pudo mantener la negación por mucho tiempo. Lo que había visto no era parte de una broma ni de un efecto visual. Valeria se había desplomado abruptamente, su expresión se había congelado en un gesto de sorpresa y dolor. Los segundos siguientes fueron una pesadilla. Los gritos en la transmisión, los movimientos de cámara caóticos, la señal que se cortaba y volvía, y luego, el silencio. Vivian entró en estado de shock. Su corazón latía con una fuerza que le nublaba la visión. Tomó el teléfono y comenzó a marcar desesperadamente. Llamó a la familia de Valeria, a amigos en común, a contactos de prensa. Quería saber si era real, si había alguna posibilidad de que todo fuera un error. Pero no lo era. Valeria había sido asesinada en plena transmisión. Sin pensarlo, Vivian salió de su casa y pidió un transporte para llegar al lugar de los hechos. Tenía la esperanza de que, al estar allí, todo pudiera aclararse, de que tal vez todo fuera una equivocación. Pero al llegar, los accesos ya estaban restringidos. La zona estaba acordonada por la policía, la prensa comenzaba a rodear el perímetro y el caos era indescriptible. No se le permitió pasar. Se quedó al otro lado de la cinta amarilla, paralizada, con el peluche aún sin entregar y una lágrima resbalando por su mejilla. Aquel día marcó un antes y un después en la vida de Vivian. El dolor de haber perdido a su mejor amiga se entrelazó con el trauma de haberlo presenciado en directo, impotente. Una imagen que jamás podría borrar de su memoria. Una herida que, sin duda, cambiaría su vida para siempre. Lo más cruel vendría después. Para Vivian de la Torre, perder a Valeria Márquez en esas circunstancias ya había sido una tragedia impensable. Pero el verdadero calvario comenzó cuando las redes sociales, en lugar de consolarla o acompañarla en su duelo, se convirtieron en un tribunal despiadado. En cuestión de horas, miles de usuarios comenzaron a lanzar juicios y teorías sin fundamento. Videos editados fuera de contexto, capturas de pantalla antiguas y mensajes distorsionados alimentaron la idea de que Vivian podía estar involucrada en el crimen. Lo que comenzó como una pérdida dolorosa pronto se transformó en una pesadilla de persecución digital. El mundo se volvió loco, diría después en una entrevista. Muchos creadores de contenido, sin pruebas ni responsabilidad, empezaron a especular sobre sus intenciones. Algunos afirmaban que había celos ocultos, otros hablaban de una supuesta pelea reciente, e incluso hubo quienes aseguraron que el regalo del peluche había sido una especie de mensaje oculto. Las teorías conspirativas tomaron fuerza, alimentadas por el morbo y la velocidad con la que se difunde la información y la desinformación en Internet. Jamás haría daño a Valeria, respondió Vivian, con la voz firme pero la mirada quebrada. Se mostró indignada y visiblemente herida por los rumores infundados, pero también dejó claro que no tenía nada que esconder. A pesar de su estado emocional, decidió presentarse de manera voluntaria ante la Fiscalía del Estado de Jalisco para declarar todo lo que sabía. Entregó su celular, el comprobante del pedido del peluche, los registros de llamadas y hasta sus movimientos bancarios, con el único objetivo de colaborar con la investigación y dejar en claro su inocencia. Fue un momento duro. Mientras vivía su luto, tenía que soportar la presión mediática, los mensajes de odio e incluso amenazas. Muchas marcas con las que trabajaba suspendieron sus contratos, algunos seguidores le dieron la espalda, y ciertos medios sensacionalistas la pusieron en el centro del escándalo sin verificar información. Era como si todo el mundo hubiera olvidado que ella también era víctima. Que lo había visto todo. Que estaba sufriendo. A pesar de eso, Vivian decidió no esconderse. No se fue del país, no cerró sus redes sociales, ni emitió comunicados vacíos. En lugar de eso, dio la cara. Se presentó en entrevistas, habló con la prensa con respeto pero con firmeza, y utilizó sus propias plataformas para contar su versión de los hechos. La verdad saldrá a la luz, repetía una y otra vez, como un mantra que la ayudaba a mantenerse en pie. Y mientras el proceso judicial avanzaba y las pruebas comenzaban a desmentir las absurdas acusaciones, Vivian se aferraba a la memoria de Valeria. No iba a permitir que el odio colectivo manchara la historia de amor fraternal que las unía. No se trataba solo de limpiar su nombre, sino de honrar a su amiga. Porque lo más doloroso no era que la gente dudara de ella. Lo más doloroso era que, en medio del caos, la verdadera tragedia, la pérdida de Valeria, parecía quedar en segundo plano. En la entrevista, Vivian no pudo contener las lágrimas al recordar los momentos que compartió con Valeria.
Cada palabra, cada recuerdo la atravesaba como una daga. No era solo nostalgia, era dolor puro, crudo, reciente. Aquel mensaje que nunca fue respondido aún seguía ahí, en su teléfono, como un eco mudo de lo que ya no volvería. Ese peluche que sí llegó, pero que nunca pudo ser entregado en persona, se había convertido en un símbolo de todo lo que quedó pendiente. El sonido de sus risas juntas, los chistes internos, los planes futuros que imaginaban durante largas madrugadas, todo eso se había desvanecido en un instante trágico e irreversible. Me cuesta dormir, admitió con la voz entrecortada. La imagen de lo que vi ese día no se me borra. A veces, cierro los ojos y la veo cayendo. Escucho los gritos. Siento otra vez ese nudo en la garganta. No fue solo perderla. Fue ver cómo la perdía sin poder hacer nada. Sus palabras conmovieron al público y dejaron en evidencia el nivel de trauma que arrastra desde aquel 13 de mayo. Vivian confesó también que actualmente está resguardada por motivos de seguridad. Aunque no está legalmente arraigada, como muchos falsamente han afirmado en redes, su entorno se ha visto obligado a extremar cuidados. No puede salir sola, ha limitado al mínimo sus apariciones públicas y ha tomado distancia incluso de sus seguidores más cercanos. Vive con miedo, sí, pero también con una tristeza profunda que parece no tener fin. Ha tenido que desconectarse, alejarse de las redes, de los medios, de los comentarios hirientes y los insultos gratuitos que la acusan sin pruebas. Le duele que muchos hayan olvidado que ella también perdió a alguien importante, que también está rota por dentro. Las redes, que alguna vez fueron el espacio donde compartía su vida, se han vuelto un campo minado. Todo lo que dice o publica es interpretado, distorsionado, manipulado. Su duelo ha tenido que hacerse en silencio, entre cuatro paredes, lejos del bullicio digital. Aún así, sigue en pie. No por orgullo. No por rebeldía. Sino por una razón más fuerte que todo el odio que ha recibido: quiere justicia. Quiere limpiar su nombre, demostrar su inocencia, pero más allá de eso, quiere que se sepa la verdad. No puede dejar que el caso de Valeria quede manchado por mentiras y teorías absurdas. Le debe a su amiga el respeto de esclarecer lo ocurrido, de contar lo que realmente pasó, de no permitir que su muerte se convierta en un circo mediático. Yo la amaba como una hermana, dijo entre lágrimas. Y aunque ya no esté, siento que tengo que cuidar su memoria. No puedo dejar que su historia se distorsione. Lo mínimo que puedo hacer por ella es luchar por la verdad. Con el corazón roto, pero con una determinación que asombra, Vivian continúa ese camino difícil. Sabe que no será fácil, que las heridas tardarán en sanar. Pero también sabe que Valeria, desde donde esté, merece justicia. Y ella está dispuesta a llegar hasta el final. A quienes la atacan en redes sociales, Vivian les envió un mensaje contundente: les deseo luz. No hagan daño basándose en mentiras. Lo dijo sin levantar la voz, sin rabia, pero con una firmeza que estremecía. No era un grito de defensa, era una súplica envuelta en dignidad. En medio de la tormenta, mientras su vida era desmenuzada por extraños en internet, Vivian no eligió devolver el odio con más odio. Optó por la compasión. Por un acto de fe en la humanidad que, aunque herida, todavía creía que podía encontrar consuelo en la verdad. Aseguró que está dispuesta a responder cualquier pregunta, siempre que se le trate con respeto. No tengo nada que ocultar, repitió, como quien necesita recordárselo también a sí misma. A lo largo de la entrevista, no se negó a hablar de ningún tema, incluso cuando las preguntas eran dolorosas. Habló de la última vez que escuchó la voz de Valeria, del mensaje que nunca obtuvo respuesta, de ese momento en que la transmisión en vivo cambió su vida para siempre. Fue transparente, directa, sin rodeos. Porque, en medio de tanto ruido, lo único que quería era que se escuchara su verdad. Pero la entrevista no fue solo una defensa. Fue un grito de auxilio disfrazado de calma. Fue un llamado a la empatía en una era donde la compasión parece escasa y el juicio inmediato es la norma. Vivian no buscaba lástima. Buscaba que se comprendiera lo cruel que es lanzar acusaciones sin pruebas, construir teorías con retazos de publicaciones viejas y alimentar el morbo a costa del dolor real de una persona real. Con la voz quebrada y el rostro al borde del llanto, Vivian no se mostró como una mujer culpable, como muchos quisieron pintarla. No había en sus ojos arrogancia ni frialdad. Había dolor. Un dolor crudo, hondo, que venía de haber perdido a su mejor amiga de la manera más brutal imaginable. Y un segundo dolor, casi igual de devastador, el de ser arrastrada por una ola de odio injusto, sin pruebas, sin piedad. Vivian explicó que cada comentario hiriente que oí es una herida nueva.
Que cada mensaje acusador la hace revivir el trauma. A veces me pregunto si la gente se da cuenta de que yo también soy un ser humano. Que yo también estoy rota, confesó. No busca convertirse en un ejemplo, ni quiere que la vean como una mártir. Solo quiere que la dejen llorar en paz, que la dejen vivir su duelo sin convertirla en una villana de ficción. También tuvo palabras para quienes sí la han apoyado. Agradeció a quienes se han tomado el tiempo de preguntarle cómo está, a los que han compartido mensajes de aliento y a quienes no se dejaron llevar por la marea del escándalo. Ellos me recuerdan que aún hay gente buena. Y eso me da fuerzas, dijo con una tenue sonrisa. Al finalizar, Vivian miró directamente a la cámara y expresó una última reflexión: si algo he aprendido de todo esto, es que el odio no puede ganarnos. Que incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay una chispa de luz. Y yo me voy a aferrar a esa chispa. Por mí. Por mi familia. Y sobre todo, por Valeria. Su mensaje, lejos de ser una justificación, fue un acto de resistencia. Un llamado a que el dolor no se consuma en likes ni se transforme en titulares sin alma. Porque detrás de cada tragedia, hay personas que sienten. Y ella, hoy, solo pide ser escuchada con humanidad. Vivian hizo un llamado especial, casi suplicante, a una mujer identificada como Paola, quien ha declarado en redes sociales haber sido testigo del asesinato de Valeria Márquez. Durante la entrevista, su tono fue sereno pero cargado de urgencia. Paola, si de verdad viste lo que pasó, por favor, acércate a la Fiscalía de Jalisco. Declara oficialmente lo que sabes. Tu testimonio puede ser clave para que se haga justicia. No tengas miedo, expresó con la voz entrecortada. La mención no fue casual. En medio de un caso envuelto en especulación, cualquier testimonio directo podría marcar un antes y un después. Podría ser la pieza faltante en un rompecabezas donde todo parece estar fuera de lugar. Vivian se aferró a esa posibilidad como quien se agarra a un salvavidas en medio de un naufragio. Para ella, cada día que pasa sin respuestas es una herida abierta. La incertidumbre la consume, pero lo que más le duele es pensar que la muerte de Valeria pueda ser usada como un espectáculo. No quiero que esto se quede en un trending topic más. Valeria merece justicia, no titulares vacíos ni especulaciones enfermizas, dijo con firmeza. Mientras tanto, sigue esperando. Esperando que la fiscalía actúe con celeridad, que los medios dejen de atacar sin pruebas, y que la gente recuerde a Valeria como lo que fue, una joven talentosa, soñadora, que merecía una vida larga y luminosa. Ella tenía planes, metas, ilusiones. No podemos permitir que su historia se reduzca a un video viral o a una teoría de conspiración, afirmó, secándose las lágrimas. Vivian aclaró que su aparición pública no fue para limpiar su imagen por vanidad ni para ganar simpatía. Fue un grito desesperado, una súplica para que el país, y sobre todo las autoridades, escuchen su versión y comprendan el infierno que está viviendo. En sus palabras no había victimismo, pero sí un evidente desgaste emocional. Cada respuesta parecía sacada a fuerza de dolor. Cada pausa, una batalla interna para no desmoronarse frente a las cámaras. Y es que el país entero la vio llorar. La vio temblar, respirar hondo antes de hablar, bajar la mirada como quien carga el peso del mundo. Fue un momento televisivo que dejó una huella en todos los que lo presenciaron. La figura de Vivian, tan cuestionada en días anteriores, se transformó. Ya no era solo la influencia acusada sin pruebas. Era una joven rota, marcada por la pérdida y por la injusticia de ser señalada como culpable de algo que asegura no haber hecho. Ahora, todos esperan respuestas. Porque la entrevista no solo generó conmoción, sino también una nueva ola de presión sobre las autoridades. Los seguidores de Valeria, los defensores de Vivian, e incluso quienes aún dudan, coinciden en algo: este caso no puede quedar impune. Vivian, por su parte, seguirá alzando la voz hasta que se haga justicia. Hasta que el nombre de Valeria no sea mancillado por rumores infundados. Hasta que la verdad prevalezca y las heridas puedan al menos empezar a sanar. Porque más allá de todo lo que se ha dicho, lo cierto es que dos amigas fueron separadas brutalmente por un acto de violencia, y una de ellas, la que queda, no descansará hasta que la otra tenga la justicia que merece. Su historia no termina con la entrevista. Es apenas el comienzo de una lucha que, con el tiempo, podría cambiar no solo el rumbo del caso, sino también la forma en que la sociedad enfrenta la verdad en tiempos de redes sociales y juicios sin pruebas. ¿Tú qué opinas sobre todo lo que ha vivido Vivian? ¿Crees que pronto se hará justicia por Valeria? ¿Has visto casos similares en las redes donde la verdad se pierde entre rumores y ataques? Déjanos tu opinión en los comentarios, queremos saber qué piensas.
No olvides suscribirte para no perderte ninguna actualización sobre este caso y muchas otras historias que te traeremos. Activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que publiquemos un nuevo video. Si te pareció importante este contenido, compártelo con tus amigos y familiares. Juntos podemos crear conciencia y exigir justicia.